Ella es la PhD, doctora Marta Calderón Ríos. Es bióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría y doctorado en biociencias y biotecnología en la Universidad Nacional Toribio, en la National University, Corea del Sur, docente investigadora en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de la Amazonía y miembro del Comité Pro Mujer en Ciencia y Tecnología e Innovación del CONCITEC. Recibió el Premio Nacional por las Mujeres en la Ciencia en la categoría de Talentos en Ascenso. En la edición 2019, su investigación está relacionada con el uso de tecnologías y herramientas basadas en el ADN para ayudar a la conservación del germoplasma y la gestión sostenible de especies para el desarrollo biotecnológico de la región Amazonas. Eh, Doctora Marta Calderón se encuentra en sala. Sí, él está viendo. Ya es co-host. Buenos días, buenas tardes, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí ¿Sí se me... escucha bien. Genial. Listo, muchas gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder comenzar con la presentación y poner el timer también y no pasarme los minutos. Listo. Ok. Ya sé su presentación. Recuerda que a los 5 minutos que voy a terminar su ponencia, voy a claro, probablemente lo voy a avisar. Y Ujú. bueno, ya puede empezar, doctora. Muy buenas tardes. Listo. Buenas tardes con todos y todas nuevamente. Agradecer a los organizadores por la invitación y darnos un espacio para mostrar los proyectos en los que estamos avanzando, ejecutando, varios de ellos con financiamiento de Prociencia y Concitec. Ahora yo les voy a hablar sobre dos proyectos de investigación que están relacionados con los microorganismos y cómo podemos utilizar a estos microorganismos como herramientas biotecnológicas en pro del desarrollo, sobre todo de la región Amazonas, utilizando el material o los recursos que tenemos en la región. Soy Marta Calderón y soy docente investigadora de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. La sede principal, el campus principal está en Chachapoyas, pero tenemos diferentes sedes tanto en Utcubamba, Bagua y Rodríguez de Mendoza. Así es como se ve el campus. Y además les invito a que puedan visitar la región Amazonas. Además de Chachapoyas, tenemos diferentes atractivos turísticos para que puedan conocer un poquito más. Tenemos las fortalezas de Cuelap, tenemos la catarata de Gocta, diferentes ecosistemas, diferentes climas para que puedan conocer un poco la región, además de la universidad. Luego, ya pasando al contenido principal de esta ponencia, he dividido la ponencia en diferentes partes, comenzando con introducción, materiales y métodos, resultados rápidos, sobre todo preliminares, y conclusiones. En este caso, nosotros estamos utilizando el estudio de microorganismos utilizando diferentes técnicas, especialmente la técnica conocida como metagenómica o metabarcoding. Tenemos dos técnicas para evaluar la diversidad o la composición microbiana en diferentes matrices ambientales. Podemos utilizar el secuenciamiento a través de amplicones, el secuenciamiento de amplicones específicos, llame 16S, ITS. Principalmente se enfocan amplicones específicos para conocer la composición de microorganismos presentes en una comunidad. Ese es un tipo de secuenciamiento y también tenemos el otro secuenciamiento que se llama ya metagenómica, donde no solamente nos enfocamos en secuenciar un solo marcador, sino todas las secuencias que podamos encontrar en nuestra matriz ambiental. La ventaja que nos da este tipo de secuenciamiento es que además de conocer la comunidad o la composición de la comunidad, también podemos hacer predicciones respecto a la función que puede cumplir toda la comunidad en esa matriz ambiental. Sería un análisis, una predicción de los análisis o las funciones de los microorganismos en esa comunidad. Haciendo un resumen, en los últimos años, el secuenciamiento masivo de próxima generación ha ido perfeccionándose, volviéndose un poco más precisa. Las bases de datos también están enriqueciéndose para que la identificación sea lo más exacta, lo más aproximada, así como la predicción de
las funciones o el análisis funcional. Normalmente para estudiar los microorganismos lo que nosotros vemos o se hace son aislamientos de microorganismos y hacer una caracterización bioquímica de los organismos, o los microorganismos que están aislados. Pero también podemos utilizar otras herramientas como son los métodos independientes de cultivo basados en secuenciamiento para poder complementar este trabajo. Lo importante de realizar este tipo de evaluaciones es que podemos complementar, utilizar más técnicas para poder tener una aproximación, una mejor aproximación de lo que vemos o tenemos en nuestra matriz ambiental, hablando de microorganismos. Entonces podemos nosotros evaluar la composición de los microorganismos presentes en la matriz y también la función de los microorganismos. Aquí en esta presentación voy a utilizar más que nada análisis de metabarcoding para explicarles los resultados del proyecto. También hemos utilizado análisis de metagenómica, pero ya se iba a ser muy extensa la presentación. En realidad, como menciona aquí, en los últimos años hay muchos estudios que están utilizando el análisis de 16S, el análisis de secuenciamiento de amplicones para caracterizar la comunidad, pero también se están utilizando en los últimos años análisis de metagenómica que se llama shotgun sequencing, donde nos puede dar indicios de las funciones que pueden cumplir los microorganismos en esa comunidad, en ese ambiente. Y lo más importante es que no solamente nosotros nos vamos a quedar con la lista de microorganismos, sino lo ideal es que en estos estudios podamos tener diferentes metadatos, parámetros o variables ambientales que nosotros podamos utilizar para explicar la composición que nosotros estamos observando o para explicar las funciones que estamos prediciendo utilizando las secuencias. Entonces, cuando uno diseñe algunos análisis, cuando diseñe investigaciones, proyectos relacionados con evaluar la comunidad, es importante también considerar la toma de parámetros o datos asociados a esas muestras. Más o menos vamos a explicar más adelante. Entonces, por allí seguro ya han escuchado esta palabra, como la metagenómica o cómo la metagenómica puede ayudar a la agricultura. ¿Cuáles son las aplicaciones de la metagenómica en agricultura? Y estoy enfocado un poquito en la agricultura porque es la actividad económica principal en la región Amazonas. ¿Cómo podemos nosotros utilizar esta herramienta para mejorar la agricultura? Hay varios temas, varios tópicos en los que se pueden utilizar. Por ejemplo, identificación de patógenos y enfermedades, control de plagas, manejo de estrés hídrico, promoción de crecimiento en plantas, que es de lo que les voy a hablar en el primer caso de estudio, manejo de post cosecha, también que les voy a comentar un poco del proyecto que tenemos, que sería el caso de estudio 2, en la identificación de compuestos, moléculas, identificación de moléculas biosintéticas y genes resistentes. Son algunas de las aplicaciones de la metagenómica relacionados en agricultura. Y en este caso, este es el primer caso de estudio del proyecto que estamos todavía desarrollando y está relacionado con evaluar la diversidad y el perfil funcional de los microorganismos que están siendo o que están asociados a diferentes macroalgas marinas. Este tema ha sido parte de la tesis de maestría de Bianca Vigil, así que los créditos también son para ella. Y vale mencionar que yo solamente soy una representante de todo un grupo mucho más grande, un grupo humano que está siempre trabajando y colaborando en los diferentes proyectos que llevamos en la universidad, en el laboratorio. Así que yo solamente estoy llevando o mostrando parte de esos resultados. Así que esto, por ejemplo, este primer caso es parte de la tesis de maestría de Bianca. Y lo que queremos, como había mencionado, hacer es saber cuál es la diversidad de microorganismos dentro o que están asociados a las macroalgas marinas. Dentro de las macroalgas podemos clasificarlas a grosso modo en líneas generales en tres grupos: algas verdes, rojas y pardas. Y lo que hicimos fue colectar muestras de dos puntos que son la punta de la costa central y Pucusana, también en la costa central. Y la idea es, además de identificar
o conocer la lista de microorganismos presentes en estas macroalgas, además de evaluar el perfil funcional de estos microorganismos, poder buscar en las bases de datos o en la literatura ya existente cuál de estos microorganismos tienen potencial para ser utilizados como promotores de crecimiento de plantas. Y lo que se hizo fue colectar 12 macroalgas en estos dos puntos, en la punta y Pucusana, y además se tomaron otros 11 parámetros ambientales como temperatura, salinidad, nitrógeno, etcétera, diferentes parámetros. Y lo que hicimos fue hacer un análisis de secuenciamiento del gen 16S utilizando la plataforma Illumina. Hicimos la asignación taxonómica usando DADA y el análisis funcional, la predicción funcional fue hecha con un software relativamente nuevo que se llama pCrust, que nos ayuda a predecir el potencial funcional de cada microbioma. Y al final, estas son las 12 especies de macroalgas que fueron colectadas y que y se extrajo el ADN de los microorganismos asociados. Se hizo todo un protocolo para rescatar solamente los microorganismos a nivel superficial. Nosotros no extrajimos el alga, lo que extrajimos fue tratar de sacar todos los microorganismos que pudieran estar asociados como epífitos dentro, bueno, encima del alga. Y al final encontramos más de 30.000 ASBs luego de hacer el análisis de los datos. De manera general, son parte de los resultados que obtuvimos, donde los filums más abundantes, aquí podemos ver en celeste y azul, fueron los filums Proteobacteria y Bacteriota. A nivel de género, encontramos que Leucotrix y Rosebacillus fueron los más abundantes en la punta y Granulosoccus y Rubidimonas fueron los más abundantes en Pucusana. Eso fueron lo que nosotros encontramos a nivel de lugar, pero si vemos a nivel de grupo de tipo de macroalgas rojas, pardas o verdes, vemos que a nivel de clorofaita, de algas verdes, encontramos que Junia lactonella fue el más abundante, mientras que en algas rojas y pardas fue Leucotrix. Luego tratamos o quisimos comparar la riqueza, utilizando diferentes índices de diversidad y comparar entre la punta y Pucusana la diversidad de especies de microorganismos encontrados. Y vimos que en realidad no había muchas diferencias entre lo que se encontró en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Shannon, la diversidad no era muy diferente. A nivel de índice de Simpson, tampoco. Hicimos un PCA porque se tomaron diferentes parámetros ambientales, datos, variables ambientales, y eso lo correlacionamos, lo combinamos para a través de un PCA ver cómo, si estas variables ambientales podrían eh, describir describir o condicionar la diversidad observada. Y vimos que a nivel de nitrato, o que fueron las variables de nitrato, amoníaco y fosfato, de los que agrupaban o separaban mejor la diversidad en cada lugar. La diversidad de microorganismos por la punta, vemos que acá se forma un grupo en Pucusana y otro grupo en la punta. Entonces, estas tres variables podrían explicar la diversidad de microorganismos observadas. Luego hicimos otro tipo de análisis de agrupación para ver si es que había otras explicaciones, ¿no? Y acá lo que hicimos fue analizarlo a nivel de host, de especie de macroalga, y aquí el análisis lo hicimos a nivel de grupo de macroalga. Y lo que observamos es que en todos los casos, la agrupación o se agrupaban según la localidad. Vemos que aquí el triangulito, aquí se agrupan todos los microorganismos que están asociados a estos hosts. Aquí en circulito, en la punta, igual. Si nosotros lo hacemos por grupo, igual. Entonces, al parecer, la agrupación se da por tipo o por zona de estudio en lugar de que se agrupen por grupo de macroalgas
o por otra similitud. Entonces, la similitud está a nivel de zona de estudio. Y lo que podríamos más o menos decir es que la comunidad de microorganismos está más que nada impulsada por las funciones genéticas más que por la composición taxonómica del host, del tipo de macroalga o de la especie de macroalga. Luego hicimos la predicción funcional utilizando este programa PICRUS y la predicción funcional utilizando el 16S nos arrojó que habían funciones bastante relacionadas con el metabolismo en sí, con el proceso de información genética, procesos celulares, procesamiento de información ambiental y sistemas orgánicos. Esas son las grandes clasificaciones de las funciones que podrían asignarse a las especies que se encontraron utilizando el 16S. Y las funciones o los pathways, las rutas metabólicas más abundantes en nuestra data estuvieron relacionados con la movilidad celular, el transporte de membranas, la señal de transducción y la translation. La comparación de las predicciones y las rutas metabólicas encontradas según tipo de macroalgas, vemos que de 40 rutas observadas, las mayores están relacionadas con el ribosoma o el metabolismo de ribosomas y pirimidinas. Y si nosotros comparamos por tipo de especie, vemos que la ruta más abundante estuvo relacionada con la fosforilación oxidativa. Algunas conclusiones preliminares que podemos obtener de esta data, o claro, de esta data, de estos análisis que se han hecho hasta el momento, es que no ha habido una relación directa entre el género de macroalgas identificada y el tipo de microbiota que éste alberga. Como había mencionado, no existe similitud entre la macrobiota o el microorganismo y el host. Están más relacionados y se agrupan mejor por el tipo de zona o las condiciones ambientales de la zona. Sin embargo, encontramos que había una afinidad, algo más específico por zonas, claro, pero por ejemplo encontramos que había más cantidad de Maribacter en Ulva sp, que es una alga verde, y de Junia lactonella, que estuvo presente en la mayoría de rhodofitas, mientras que Dogdonia estuvo presente en Macrocystis pirífera. Eso es lo máximo que pudimos encontrar. Y si nosotros también hicimos una comparación con lo que encontramos, con lo que ya se había referenciado en las bases, en los estudios anteriores, qué especie de lo que nosotros habíamos encontrado habían sido reportadas como promotoras de crecimiento. Y se han reportado que Maribacter, que fue una especie que encontramos, que produce la fitohormona talucina, estuvo presente, puede ser utilizada o evaluada. Seguir haciendo estudios para evaluar su potencial de crecimiento de estas bacterias aisladas de las macroalgas. Rosevarios también tiene potencial inductor de esta fitohormona de ácido indólico, y Sulfitobacter, que también se ha reportado que tiene potencial de inducir el crecimiento de rizomas y paredes celulares. Entonces, podríamos seguir realizando más estudios posteriores para evaluar estas especies que se encuentran asociadas a las macroalgas del centro del Perú. El otro caso de estudios que les quiero mencionar está relacionado en cómo podemos utilizar los microorganismos para mejorar los procesos post cosecha. El caso anterior que les mostré es cómo podemos utilizar o evaluar o estudiar los microorganismos para tener una aplicación futura de promotores de crecimiento de plantas. En este caso, cómo podemos utilizar para mejorar el proceso post cosecha, en este caso de café. Este fue un proyecto grande y parte de este proyecto también fue tesis de maestría de Samia Fernández, que hizo la maestría en la universidad financiada con este proyecto. A grosso modo, como información preliminar introductoria, Perú es productor líder de café arábica orgánico y también de comercio justo certificado. A nivel global, ocupa el 9º lugar en exportación. Estos son los datos más actualizados que hemos encontrado. Sin embargo, la mayor producción de café se encuentra o es hecha por pequeños productores que tienen parcelas pequeñas. Y ellos mismos son los que hacen todo el proceso de post cosecha también. Y este es el ciclo de
la producción del café desde el cultivo, desde que se siembra, se va cultivando la planta, luego la cosecha donde se colectan los cerezos y luego estos cerezos pasan por un proceso de fermentación, que es lo que podemos ver aquí. Los cerezos son generalmente sumergidos en agua. Hay que esperar más de 10 horas para que los microorganismos que están presentes en el ambiente puedan ir descomponiendo los mucílagos o el mucílago de los frutos e ir liberando precursores de compuestos volátiles que al final van a dar la característica del sabor y aroma al café final. Sin embargo, bueno, varios estudios han mencionado que este es el proceso, uno de los procesos más importantes porque va a fijar, va a condicionar qué compuestos volátiles se van a ir liberando, qué precursores de compuestos se van a ir liberando que van al final condicionar la calidad final del café. Y sin embargo, a pesar de que es uno de los procesos más importantes, todavía falta una estandarización de este proceso que nos pueda ayudar a controlarlo, pero también mejorarlo. Y uno de los inconvenientes a veces que se encuentra es que hay esta falta de estandarización conlleva que podamos encontrar en diferentes lotes cafés con diferentes características y a veces con puntajes y calidad final diferentes. Es por eso que este proyecto lo que hace es enfocarse en la fermentación y cómo podemos mejorar la fermentación de café. Los estudios también han mencionado que se pueden utilizar cultivos iniciadores, que en este caso son microorganismos concentrados, que pueden ser aplicados a la fermentación y de este modo acelerar la descomposición de este mucílago, acortando el tiempo de fermentación, pero también dándole mejor calidad o motivando que se generen diferentes compuestos volátiles que van a ser precursores de los que van a estar relacionados con los aromas y sabores finales. Y lo que hemos hecho nosotros es seleccionar 3 bacterias que tienen potencial de mejorar el, la calidad final del café. No puedo mencionar cuáles son estas bacterias que hemos desarrollado porque estamos en un proceso de solicitud de patentes y tenemos que disminuir la información que estamos brindando. Así que hemos llamado a las bacterias A, B y C. Así se los voy a mostrar. Y el objetivo de este proyecto fue aplicar estas bacterias al fermento de café y evaluar si efectivamente se mejora la calidad final del café o no. Pero además de eso, lo que hicimos fue evaluar cómo varía la comunidad de microorganismos a lo largo del proceso de fermentación utilizando secuenciamiento del gen 16S. Rápidamente, este es el proceso de aplicación del cultivo iniciador. Este es como nosotros hemos producido el cultivo. Las 3 bacterias están aquí juntas. Le agregamos agua y luego esto es agregado al fermento, a los granos del café. Luego estamos monitoreando cada 4 horas los parámetros ambientales, perdón, los parámetros del fermento como temperatura y pH. Luego colectamos cada cierto tiempo muestra para hacer el secuenciamiento, ¿no? Para hacer la extracción y luego mandar a secuenciar. Y Ah, luego, bueno, disculpe, dejamos, doctora, te quedan sí, 5 minutos. ok, ya voy a terminar, gracias. Este es el proceso para la aplicación. Luego utilizamos para nuestro diseño experimental, tuvimos un total de 27 muestras. Utilizamos como primer factor evaluar el tiempo de fermentación, 14 horas, 36 horas. Y también tuvimos como segundo factor, las combinaciones de nuestras 3 bacterias para saber cuál combinación tenía mejor función. Y también evaluamos, como dije, los parámetros. Utilizamos una finca en Bagua porque normalmente en un estudio anterior observamos que normalmente producía café de 77 puntos cuando los cafés especiales producen o su puntaje va más de los 83 puntos, 82, 83 puntos. Y esto fue alguno de los resultados que nosotros obtuvimos. Vimos que a las 0 horas siempre Acetobacter era el más abundante. Luego a las 14 horas el control leuconosto fue el más abundante, pero en nuestros tratamientos C1, C2, C3, C4, los más abundantes fueron además de leuconosto, lactobacillus y estenotrophomonas. Mientras que a las 36 bacterias, a las 36 horas observamos que en el control igual. Lactobacillus era el más abundante, pero en los tratamientos vimos que Comatobacter y Acetobacteracea eran los más abundantes. Y esto es como que el resultado más importante a nivel de diferenciar los tratamientos, la presencia de Comatobacter y Acetobacteracea.
Lo mismo, a nivel de si comparamos solo por tiempos de fermentación y ya no por tipo de tratamiento como en la diapositiva anterior, vemos que la principal variación entre 14 horas y 36 horas es la variación entre Acetobacter y Stenotrophomonas, mientras que también solamente observamos la presencia de estas dos bacterias a las 36 horas. Esto es más o menos lo mismo, solo que en las muestras control no observamos presencia de bacilos. Luego hicimos un permanoma para ver qué variable ambiental podría condicionar eh, la agrupación de los microorganismos presentes y vimos que el pH y la temperatura son los que explican mejor la variación. Hicimos un análisis de correlación y encontramos que había diferencias o una correlación positiva entre el cultivo iniciador y la abundancia relativa de estas tres especies, que en realidad no lo encontramos en mucha abundancia en nuestros análisis anteriores. Respecto al análisis sensorial, encontramos un aumento del puntaje. Había mencionado que los puntajes superiores a 80 se consideran cafés especiales y son mejor valorados en el mercado. Entonces, utilizando el cultivo iniciador, llegamos a encontrar o a obtener cafés de hasta 85 puntos. Y haciendo un análisis de ANOVA, encontramos que los mejores tratamientos fueron el T2 utilizando dos bacterias y el T4 utilizando las tres bacterias. Estas son las principales conclusiones de este estudio. Encontramos más de 4.000 ASBs, encontramos que la abundancia eh, de los microorganismos varió entre tratamientos y la presencia de estas dos bacterias fue el diferenciador tanto entre muestras de 14 horas y 36 horas. Y que los mejores tratamientos fueron utilizando dos bacterias y tres bacterias. Como había dicho, soy solo un representante de todo un equipo de investigación, un equipo de trabajo. Estas son las redes sociales de nuestro laboratorio, que lo hemos denominado Biología Molecular y Genómica, y estos trabajos, estos proyectos han sido financiados por Prociencia, que ambos terminan de ejecutarse este año, ¿no? Así que muchas gracias por la atención y si tienen alguna duda, igual los puedo responder aquí o también me pueden dejar o escribir un correo. Aquí les dejo mi correo electrónico. Muchas gracias por la atención y bueno, estaré atenta a cualquier duda o consulta. Muchas gracias, doctora. Justo a tiempo. Em, Vamos a revisarse unas preguntas en el chat. O si alguien desea hacerla, puede ir haciéndola, aunque creo que no va a dar tiempo porque inicia la segunda ponencia. Así que podría dejar sus medios de contacto en el chat por si alguien desea comunicarse con usted también. Y bueno, muchas Ok, gracias, doctora. Buenas ok, tardes. gracias por la invitación. Ujú. A